Bueno, la mujer mapuche siempre ha tenido mucho nehuen. Es una fuerza de no perder su autenticidad de mujer, po. Si nosotros las mujeres mapuches, yo creo que desde la creación de la mujer, del ser mapuche, traemos esa energía y esa fuerza de la lucha, po, de subsistir. Y hoy en día se ve eso. El hombre como que siempre un poco más quedadito en ese sentido, pero la mujer, es que la mujer somos las que damos crías, po. Entonces yo creo que por naturaleza tenemos que exigir espacio. Nosotros también somos las que damos, así como la semilla, nosotros damos también el chollón, po, el brote, nosotros damos los hijos. Y entonces tenemos mucha relación con la naturaleza, con la tierra, con todo lo que es la Mapu. Y nosotros somos eso, pues, y menos mal, y doy gracias a todas las energías de la tierra, del cosmos, de que hoy en día la mujer está volviendo a retomar esa energía, la energía de la naturaleza, el de la fuerza. Y eso va a ser cada vez más fuerte. Todos van a venir con esa fuerza de lucha, del vivir más sano, de vivir más en la naturaleza, de respetarla, de quererla, y de que si nosotros los mapuches queremos la tierra, la naturaleza, es porque nacimos de ahí mismo, po. Nosotros brotamos así como brota una semilla de la tierra, así brotó el mapuche, y por eso estamos tan unidos con ella también, po. Tenemos esa relación con la naturaleza, de que nos escuchamos y nos entendemos, po. Es una relación muy fuerte y hermosa. Bueno, nosotros mismos como seres humanos, como personas, para estar equilibrados tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado masculino, que debiesen estar en equilibrio. Yo creo que la sociedad, la educación, las iglesias hizo su trabajo. Entonces el colonialismo que llegó a imponer una sociedad más patriarcal, ha generado de repente algunas controversias y muchas veces el pueblo mapuche ha perdido su equilibrio. Entonces muchas veces igual se genera un poco de machismo en ciertas cosas, pero yo creo que la naturaleza está ordenada. Yo creo que por ahí va el tema, pues, de cómo mantener un equilibrio. Nadie va a ocupar el rol, nadie va a reemplazar al otro, sino tienen que aprender a coexistir y respetarse como tal. Cuando se pierde aparece, no sé, pues, como la agresión, aparece la discriminación. Hilar era más para las mujeres. Los hombres también participaban en ese trabajo, pero de encarmenar la lana, de esquilar la oveja. Por lo general era encarmenar, porque yo siempre veía a mi papá encarmenando la lana para todas nosotras. Más antiguamente eran muy dual la participación del hombre y de la mujer tanto en la crianza de los hijos como en los quehaceres de la casa. Que cuando la llegada de los españoles, de los conquistadores, eso empezó a cambiar porque el Winca trajo el poder hacia el hombre. Y eso hizo que el hombre hoy en día sea tan injusto con las ñañas, pues, los lamienes. Tomaron, les gustó eso del poder. Entonces hoy en día existe esa discriminación entre el hombre y la mujer. Antes no era así, antes los dos tenían el mismo valor. Y por eso siempre en los taqueche, en los viejitos, siempre dice que mi afkazi le decían a la mujer. O la mujer dice tani afkazi, también le dice así al hombre. ¿Qué quiere decir afkazi? El que va al lado de mis costillas. Ese es el afkazi.
No que el hombre el que va adelante y la mujer detrás, no existía eso. Pero con la famosa colonización, no, pues el hombre es el que tiene el poder, el hombre puede hacer callar a la mujer. Las abuelitas antiguas dicen que eran muy, muy duras así con los hombres. Los años eran lo que lo hacía más poderosa. Entonces, por la sabiduría, tenía más poder. Mari Compuché, mi nombre es Dominga Catricura, soy senderista, soy la guantuchefe, soy feriera, soy madre de 3 hijos. Y estoy acá en Menlof de mi madre, de mi antepasado, porque esto era tierra de mis bisabuelas, aquí. Yo me dedico a trabajar en planta, para mí la planta es un hijo, son los hermanos de mis hijas. Nosotros aprendimos a cultivar el trigo en el roce, aprendimos a cosecharlo. Y el pan, nosotros teníamos que saberlo recolectar para el invierno. Nosotros lo sembrábamos, nosotros íbamos a la trilla y nosotros acompañábamos a mi papá al molino. Entonces, todo un proceso. En las máquinas, en las trillas, teníamos que saber cosechar el trigo bueno hasta llegar al concho. Para poder tener esa parvada de pollo que hay, para alimentar los chanchos, el caballo, la oveja. Nosotros nos estábamos pegados en el teléfono y así nos rindió. Entonces teníamos todas tareas. Nosotros llegábamos de la vuelta al colegio, que salíamos aquí a las 6 de la mañana hasta llegar a donde las monjas, porque antes de las 8 teníamos que estar en la escuela. Mis hermanos mayores salían al amanecer. Entonces ellos llegaban y decían, ya, mamá, llegamos, le daban la comida, se lavaban las manos, hacían su tarea y se iban a la huerta. Ese era el juguete. Y ahí tampoco iban a jugar o a andar arriba al cilantro del perejil, no. Es que lo mandaban a trabajar. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana, lo primero que hacía fuego en su fogón y barría, pero tenía que estar como la palma de la mesa limpia. Y después de eso ya se empezaba a alimentar su crianza. Se levantaba junto con la naturaleza. Empezaba a cantar el zorzal en la mañana, la diuca, y todo arriba, en todos los lados. Y horario de terminar no tenía, porque mi mamá le llegaba a las 12, las 2 de la mañana de repente cuando tenía manta o cosas que hacer. Y ella hilaba nomás, hilaba y lurdía. Entonces todos nos quedamos con buenos macún, con buenas cosas nos quedamos de ellos, cosas hechas. Y le ayudamos a descarmenar lana, a hilar, a torcer. Los hombres en todas las casas era normal verlos torcer lana. Y el papá era el que trabajaba, el que traía todo lo que es el sustento. Afuera veía, qué sé yo, los piños de animales con el hermano mayor. El mayor siempre andaba con el papá. En enero cosechamos las manzanas. Un grupo iba a hacer la chicha, el otro ensacaba manzanas, el otro estaba en la pampa cortando pasto, otro enfardando. Y el otro ya se estaba preparando para la cosecha que ya venía para el 20 de enero, se cosechaba antiguamente. El clima era otro. Ahora ya estaba casi, ahora en octubre, noviembre, estaban las siembras casi listas. Empezaban a madurar en diciembre y ya estaba todo listo. Entonces la gente trabajaba mucho en esa forma, en Iqueyutún. Y se iba y ahí se compartía y se terminaba la pegada ya. 4 hectáreas de siembra. Fuimos a las famosas cosechas de yegua. 40, 50 carretas de poroto. Porque antes no se cosechaba 1 kilo, pues se cosechaba 30, 40 sacos de arveja, poroto. Y la tierra estaba tan productiva, era fuerte, era como... Tenía mucho nehuén, porque eran puras tierras vírgenes, pues, de bosque recién limpio. Uno sembraba y la siembra pasaban los cercos para arriba, pues. Entonces nosotros vivimos la infancia, pero al mismo tiempo vivimos esa infancia con mucha pega. Y yo le agradezco, pero sí en el alma, ni siquiera de la boca por fuera, que nos hayan enseñado eso. Mari, inche anayao pipingen, pangipuyi guaria melen, tañi tubun, tañi capalme, calfuco pingay. Hola a todos, me llamo Ana Yaupi, soy de Panguipulli, de la ciudad. Mi origen es de Calfuco, de Mucopare, Las Casas. Sí, yo soy educadora intercultural, trabajo con pichiqueche. Me gusta más ese trabajo por el hecho de que ahí está
el origen de la lengua, de la manera en que se puede aprender de mejor manera, con todo su significado y la pronunciación más original también. Es una esponja, lo aprenden tal cual como lo enseñaba. Hoy es harto el cambio. Hoy en día es mucho la distancia que hay entre esa educación, se puede decir, o esa formación, porque antiguamente los niños éramos muy participativos, todos participábamos, nadie era ajeno a lo que el trabajo del papá, de la mamá, y a través de eso también iba acompañado en la formación igual, po. El feyentún, la obediencia, el consejo de los papás iba acompañado en el trabajo, que muchas veces no era tan forzoso como muchos dicen hoy en día, que era algo terrible. Era un acompañamiento, pero que ahora lo veo, claro, que era harto trabajo, pero algo divertido, alegre, acompañando a los viejos, a mi papá. Y eso de cocinar también de chiquitita no era malo, po. Era algo bonito. Hoy en día se prohíbe el trabajo de los niños con los papás. De hecho, es condenable. Yo encuentro que eso es malo. Para mi forma de pensar, porque el niño lo enseñamos a ser inútil. Nosotros no somos eternos. En cualquier momento le fallamos. Ese niño, si sabe hacer las cosas, va a poder subsistir sin tanta necesidad. Y en el trabajo también iba el cariño, po. El amor del padre, de la madre, de los hermanos mayores. Bueno, al estar en una ruca, 2 familias, 3 familias, generaciones se puede decir, porque la abuelita era de otra generación, los papás de otra generación y la generación nueva. Claro, la mamá era la que nos lavaba, se preocupaba de la alimentación también, siempre participando en la abuelita o la suegra. La comida era como una cosa que era un equipo de trabajo, porque la abuelita limpiaba el trigo, la hija o la nuera o los pichiqueches también ayudaban a limpiar el trigo, y la más joven cocinaba. Entonces era una cosa de enseñanza desde la viejita para toda la generación nueva, po. No era una cosa así que la mamá lo sabía todo. La formación lo hacían por lo general los abuelitos, no solamente los papás y la mamá. En esa educación iba mucha sabiduría. La abuelita casi siempre estaba más sentadita nomás, siempre sentadita mirando con su bastón, o salía a mirar afuera, nos miraba cómo estábamos, corrigiéndonos, aconsejándonos. Y eso es muy triste ver hoy en día, incluso en los campos, que los abuelitos no son valorados. A ti te mandaban a cuidar las ovejas, tú no solamente ahí estabas ahí cuidando solamente las ovejas, tú disfrutabas ese momento. El jugar, además podías cuidar las ovejas y andabas hilando. Era algo que andabas haciendo a la vez 2 cosas, pero no te dabas cuenta porque estabas entretenida, po. Eso era una vida súper sana. Tenías contacto con la naturaleza, las ovejas, el aire puro, escuchabas el viento, veías otros animales, veías volar los pájaros, que antes conocíamos todos los pájaros, todos los animales que había en el campo. Hoy en día los niños van al colegio, no conocen ni un ave, no saben cómo se llama el chucao. Y eso yo encuentro que no era ignorancia, era al contrario, era mucho aprendizaje. Porque tú al final te meten en un furgón, te van a buscar. Claro, te ahorra esa mojada, pero también dejas de aprender muchísimas cosas. Ibas conociendo montones de vivencia en ese camino, en ese trayecto, en ese andar.
Nosotros antes, cuando salíamos los vecinos del campo, nos poníamos de acuerdo para ir al colegio, ¿cómo nos vamos a llamar mañana? Ya, con un pifao decíamos, y nos tocábamos, nos llamábamos a través de estos sonidos que creados de nosotros, pues venía de mucho antes. Otros gritaban el huirar, ya, y yo te voy a llamarte con un huirar, decía, con un grito. Pero de ese tiempo hasta ahora es un tremendo cambio. Mari Pulamien, mi nombre es Gladys Merino Martínez, yo soy de la comunidad indígena de Trumado, los Mapu estamos hoy día acá. Bueno, yo en mi comunidad cumplo el rol de secretaria, también trabajo en la Municipalidad de La Unión, ahí cumplo un rol de encargada de la Oficina de Pueblos Originarios. Y en el ámbito social, bueno, formo parte de una mesa de lideresas de 9 pueblos originarios a nivel nacional. Ahí trabajamos en conjunto con ADI y ONU Mujeres. Yo me crié con mi bisabuela hasta los 9 años y no tenía un eje comparativo. Yo creo que ya cuando llegué al colegio por primera vez, a la escuela en la ciudad, siempre hago mención a la clase de ciencias naturales, cuando los empezaron a dar a entender lo que era la naturaleza y la versión de naturaleza que teníamos nosotros en nuestra casa, cómo los habían explicado, qué es la importancia del agua, la importancia del río, la importancia, por ejemplo, de la cordillera, de las montañas, de los árboles. Ellos los habían enseñado, en este caso mi abuela, mis tíos mayores, los habían enseñado una cultura y ahí me di cuenta que era diferente. Hasta que entré a la escuela y pude entender que la explicación de mundo que tenía era distinta a la explicación oficial, por así decirlo. Recuerdo, por ejemplo, en ciencias naturales cuando les decían que en el agua estaban los peces, en el mar habían estrellas de mar, y habían, por ejemplo, no sé, moluscos y cosas, nada más que eso. Y yo siempre me habían enseñado mis tíos, por ejemplo, que en el río habían espíritus, habían personas, habían animales, era otro mundo que estaba ahí. Entonces uno miraba con cuidado, de bañarse en una hora determinada. Había horarios donde uno no se podía meter al agua porque en esos espacios era el espacio de los otros que estaban ahí y había que convivir con ellos. Entonces uno eso lo veía natural, no lo veía feo, no lo veía de ninguna otra forma. También uno entendió que era diferente en la iglesia, cuando empecé a ir a la iglesia, porque te hablan desde el pecado, te enseñan del infierno. Nunca había escuchado hablar de esas cosas negativas. Mi abuela decía que las cosas había que hacerlas bien para que te vaya bien. No te hablaban de un castigo, te enseñaba mucho del respeto. ¿Sí? Por respeto, por ejemplo, si yo iba a buscar una determinada planta, tenía que pedir permiso, pero siempre en torno al respeto. En cambio, cuando uno entra ya a la escuela, esas cosas te las enseñan como que tú eres una persona superior sobre todas las cosas naturales. Y lo mismo pasa en la iglesia, pues la iglesia también te enseña que tú eres superior, que tú eres un ser humano y que las demás cosas están bajo tu administración, por así decirlo. Bueno, yo ya a los 5 años uno se da cuenta que uno ayudó a recolectar eso. Nosotros salíamos con mi abuela en las tardes, en las noches de luna, muchas veces ella recolectaba cosas. Como el michaguaro, ella siempre decía que el secreto es recolectarlo en la noche. No en el día, porque en el día suponte tú recolectáis y al sacar cualquier producto, no sé, te hablo de las 12 hasta las 4, las 5, todo lo que tú cortas se seca. Y se seca de verdad muchas veces. Entonces mi bisabuela decía, esto se recolecta a esta hora, para ver que eso está fresquito, de un día para otro. Y la raíz no le va a pasar nada, decía, porque todo el rocío que cae en la noche, esa nuevamente le va a volver a cicatrizar toda la herida. Y uno le hace un corte a un árbol y uno sabe que eso pasa, porque le queda una herida. Porque nosotros nos criamos tomando, no sé, el jugo del meñío, que le hacen como una grieta así, le queda como una leche. Y esa es la pura savia.
La savia para tu riñón, para tu pulmón, para tu mente, para todo tu cuerpo. Entonces ahí nosotros nos criamos en un bosque de tepa, de ulmo, de quila. Consumíamos el gelo, que es pero lo máximo, con todo su nebuena ahí. Es como el palmito del bosque, del mapunche que había. Porque esto mismo Pucura, el bosque empezaba de la playa. Y ahora si miramos bosque está como arriba. Ya en Pucura Alto, Milimili, en todos esos sectores está quedando la gota. Entonces así se va desapareciendo. Y si no plantamos y los jóvenes tampoco se motivan, ¿y para qué hablar del agüempo? Toda la medicina va exterminándose. Mi mamá se murió, ella mi mamá. Ella tenía sus piños de oveja, todas sus cosas. Ella era quesera, hacía mantequilla, hacía el paté. Ya en mayo ellos engordaban unos 2, 3 chanchos de 100 kilos, más de 100 kilos. Entonces hacían todo lo que se ve en la mesa. De esta leche para arriba, del manjar casero. Ahí en su olla, en sus pailas de fierro. Estaban eso, lo saludable. La gallina, por ejemplo, las coyoncas de aquí de mi mami estaban hasta ahora poco. Las ovejas que todavía andan por ahí, las negras, esas quedaron de ellas. Mi hermano, por lo menos, mis hermanos están casi todos solos, pero ellos se dedican a esto. La mamá conoce a sus hijos, todos nos pasa lo mismo. Entonces dicen, ella le gusta, le interesa, porque el que es curioso y le llama la atención siempre anda preguntando, ¿para qué esto, para qué esto otro? Le explica y le va diciendo, mira, esa se interesó en el agüeno, una cosa así. Esta otra le gusta la huerta, al otro le gusta el jardín. Cada persona tiene su fuerte. Y bajo ese código ellos decían, este va a ser criancero cuando sea grande. Porque siempre anda embarrado hasta las patas tras los chivos, detrás de la oveja. Él anda pendiente cuando vamos a esquilar, qué variedad de oveja quiere tener. Le gusta criar. Se gustan un hombre con una mujer y ya empiezan a andar. El yoftún, cuando van a visitar a la mujer, que el yoftún es cuando el hombre va escondido en el monte a visitar a su enamorada. Y ya después se ponen de acuerdo, cuando ya ven que se quieren de verdad, se ponen de acuerdo para casarse. Ahí es cuando dicen, se fue a robar a la mujer, pero hay un acuerdo antes de eso, de los enamorados. Esa mujer lo llevan a otra mapo, a otro loft. Deja su loft donde nació. De ahí viene el casamiento. Llega a otro loft, lo reciben, después vienen a avisar a la casa que su hija llegó a tal parte, en tal familia, en tal loft. Y después existe el segundo aviso cuando tiene que venir a hacer la unión de esas dos familias. Fijan la fecha del mafún, el casamiento. Y el hombre, el padre, pone, no sé si llamarlo valor, si está bien dicha la palabra, según la historia de la mujer que se lleva, de la hija que se llevó el hombre, si tenía sabiduría, si era una niña muy sabia, si sabía hacer bien las cosas, y si tenía un cargo espiritual, esa niña tenía mucho más valor, pero no valor monetario, sino valor espiritual. Entonces, y ahí se fijaban cuántos animales se tenía que traer el novio para hacer la celebración, para hacer, como se dice, el pago. Pero todo en forma espiritual. Y eso lamentablemente mucha gente, muchas personas mayores incluso se han olvidado de ese valor espiritual. Hoy en día se le dice, como dice el Winca nomás, el castellanizado, que el pago, vendían a la mujer, vendió su hija. Y ese es una palabra mal dicha. No se vendía la mujer. Donde nació esa mujer, fue enterrado su placenta, ¿no es cierto?, en su loft, en el patio de su casa. Todos los puyes de ese mapo lo vieron nacer, de hecho lo vieron crecer desde la guatita. Están los espíritus ahí.
Entonces, ese pago que se pide no es solamente para hacer una fiesta, para que todos se vayan llenitos la guata. No, ese pago se hace no solamente para la familia, sino que para todos los espíritus que vieron crecer a esa niña después que se hizo mujer. Ese es el valor espiritual del mafón. Yo soy hija menor de todas, así que vi casarse a mi hermana, vi mafón en mi casa. ¿Y qué se hace ahí en un mafón? El padre, él pedía ya a los animales, tantos animales, y se mataba el animal. Pero le advertía a los que llegaban con los animales, le decía, ustedes me esperan que yo dé la orden para matar el animal. Y dijo, el animal se tiene que ponerse aquí al frente de mi casa y se tiene que poner con la cabeza hacia la salida del sol. Y cuando la mujer llega a ese otro loft, allá también tienen que sacrificar animales, ya sea un cordero o un animal chico, para darle la bienvenida a esa mujer y con esa sangre del animal hacer un pequeño guillatún, siempre al frente de la casa, mirando hacia el sol, se le da la bienvenida y se le dice a los pollos que llegó esa mujer para ir a dar nuevos choyum, nuevos brotes, nuevas personas, y que tenga larga vida y que sea muy bien recibido por todos los pollos que hay en ese mapa. Y ese es el valor del mafón, que no es una cosa cualquiera, que tiene mucho, mucho sentido. Hasta que una vez un Winca se rió de mi hermano cuando se casó mi otra hermana. Se rió, van a pagar a tu hermana, así que voy a ir a comprarte una de tus hermanas también, le dijo. Total, es un negocio tener hijas. Y mi hermano llegó muy avergonzado a la casa y llegó peleando con mi papá. Yo escuché decirle bien clarito el consejo que le dio mi papá a mi hermano. Y eso fue lo que le dijo. Tu hermana, aquí lo vieron crecer todos los pollos, y así como todos los vecinos. Yo no estoy pidiendo carne para mí nomás, le dijo. Estoy pidiendo carne para mí, para los pollos y también para los invitados que vamos a tener, para los vecinos que vieron crecer a tu hermana. Nunca deja que los Wincas te vengan a cambiar tu mollo, le dijo, su cerebro. Nosotros no somos Wincas, tenemos nuestra propia cultura, nuestro propio Moñén, le dijo. Ellos pueden decir cualquier cosa, le dijo, porque no los conocen. Y eso llévalo de por vida, le dijo, que no se te olvide nunca que nosotros somos mapuche. Da nostalgia que eso se haya perdido tanto en mi juventud, en mi niñez. Yo acompañaba a mi madre a visitar a las vecinas cuando pasaban pobreza. Lo ayudaba a llevar chaigüe de trigo, chaigüe de poroto. Sabía que su vecina estaba con problemas de alimentación. Iba a ver a su vecina y le llevaba pan de lo que fuera. Antes se hacía mucho el pan de maíz y tortilla de maíz le llevaba, y era todo, era un dar sin medida. Eso no era una cosa así que si había solamente pan para la casa, se repartía esa tortilla y se llevaba para la vecina. Veía que las vecinas, cuando tenían problemas así de parejas, el marido lo maltrataba, se le abría la puerta y se dejaba en la casa, no importaba el tiempo que fuera. Si tenía que quedarse un mes se quedaba la vecina en la casa. Si llegaba le decían, sí, está aquí la ñaña, pero usted le pegó o usted fue así con ella. Y si la ñaña se tiene que quedarse aquí se va a quedar, le decía. Pero mientras usted no se arrepienta, no se lo va a llevar. Y se ponían ahí en la puerta y no dejaban que se lo llevara. De ese modo, hasta que el hombre venía a pedirle disculpas y le venía a prometer que no iba a suceder una cosa así, otra vez no se iba a volver a repetir su mala conducta, ahí recién se largaba la ñaña. Y tampoco se dejaba botar así como así nomás, sino que se iba a visitar cómo se está comportando el vecino.
Entonces, y el hombre de la casa donde estaba la vecina, igual hablaba con su güeney, pues, con el amigo, con el vecino. No está bien lo que estás haciendo. Entonces era como un consejo que se le daba, pues. Lo hacían reflexionar. Y eso en el mundo mapuche es como la base del monén. El ngelam, el raquizuam, que uno tenía que pensar. No podíamos andar haciendo cosas tontas y locas. El ngenesuam, el yamuún, el respeto. Eso eran cosas bases de la vida mapuche. Y que el Winca lo vino a echar todo el suelo a enterrarlo. Son cosas tan importantes que hizo que nuestro monén mapuche en el pasado fuera bonito y hermoso. Bueno, antiguamente hay muchas historias que nos contaban los abuelos y yo entendía que ellos eran como las personas únicas que vivían acá en estos territorios. Y cuando los contaban las historias de sus abuelos y de sus bisabuelos, tatarabuelos, yo me imaginaba que ellos no existían otras culturas, pero de una determinada forma tú empiezas a entender que después llegaron colonos, empezaron a invadir y eso se condice con la historia que ellos te contaban, porque yo entendía que ellos eran dueños de mucho territorio y después ya empezó a cambiar todo porque uno entendía que ya estaban los cercos, el territorio ya no era todo de ellos, ya no podían ir, por ejemplo, no sé, pues a buscar murta con esa tranquilidad, llegar a cualquier lugar a buscar murta o a recolectar, no sé, en el tiempo de las pinatras y llegar a buscar pinatras, porque ya uno se empezó a dar cuenta que esos territorios no eran de ellos, eran de otros. La cantidad de tierra que existe hoy día es muy menor. Entonces, no podemos ser tan utópicos que nuestros hijos van a poder vivir de la poquita tierra que tienen. Antiguamente sí, porque había más tierra, entonces las familias tenían la oportunidad de quedarse en el campo y de cultivar y subsistir y vivir bien de la cantidad de tierra, porque se podía, no sé, pues aquí este año yo hice huerta y el otro año voy a criar animales. Hoy día no, la gente vive en propiedades muy reducidas, entonces hay que salir al mundo del trabajo y hay que hacer otras cosas. Tuve la oportunidad de hacer una carrera técnica, fue una carrera de 3 años, estudié técnico en desarrollo comunitario y bueno, siempre tuve un vínculo con las comunidades. Una vez que egresé, ya existía una oficina en el municipio para atención de usuarios indígenas. Entonces, las comunidades me propusieron que ocupe ese cargo. Fue así, estamos hablando del 2005, ya llevo 15 años trabajando en la municipalidad. Y una de las cosas positivas o que me ha fortalecido el trabajo con las comunidades, porque las comunidades de aquel entonces fueron las que me propusieron y que me han apoyado. Estamos hablando de, no sé, yo conocí a mi abuela, estamos hablando de 80 tal vez años. En ese periodo ellos no se organizaban como comunidades hoy día, como personalidad jurídica, y ya había pasado el proceso de la colonización, entonces como que habían invisibilizado la orgánica de las comunidades de cierta forma. Y desde un tiempo, después ya cuando empieza a aparecer el tema de la ley indígena y todo, ahí las comunidades empiezan de nuevo a organizarse, a agruparse y a sacar el estigma, por ejemplo, de que si se hacía en Guillatune era una brujería, porque también eso sucedía muchas veces. En algún minuto cuando ya se empezaron a sentir más libres, las comunidades de nuevo empezaron a agruparse y ahí empezaron a ocupar roles.
Por ejemplo, las mujeres empezaron a ocupar roles en las directivas de las organizaciones y así se ha ido esto multiplicando. Hoy día también se ha formado el Consejo de Comunidades Mapuches acá en la Comuna de La Unión. También formamos hace como 2 años un Consejo Mujeres Mapuche para trabajar otros ámbitos desde la mujer. Y bueno, como estaba el otro Consejo de Comunidades Mapuche, este consejo es más del ámbito social y cultural, pero la parte más del lado femenino, la parte más corazón, la parte más cultural, la tomaron en este caso las mujeres. Formo parte de una mesa nacional de los 9 pueblos y ahí también hemos ido avanzando con las mujeres a nivel nacional. Ha sido muy interesante igual conocer otras culturas, otra problemática de mujeres. Cada una tiene un ritmo diferente. Conocer otros pueblos y conocer otras culturas y aprender a respetar. Pues, principalmente yo creo que el valor que es transversal en la vida de cada pueblo es el respeto. A veces da un poco de rabia decir cuando muchas veces en la educación nos miran que nosotros recibimos mucha ayuda del Estado, por ejemplo. Y me tocó opinar que nosotros nos deben muchísimo como mapuche, porque nosotros no solamente nos quitaron las tierras. Imagínense lo que le digo, que había mucho respeto, una manera de vernos con tanto respeto, con tanto cariño entre mapuches. Nos quitaron la cultura y nos quitaron la lengua. Y eso es una deuda que no solo se paga con dinero. Imagínense hoy en día nuestra propia pichiqueya estar enseñándole mapuzungún, nuestros jóvenes. ¿Y por qué nos quitaron la lengua cuando nos podían educarnos con nuestra propia lengua? Sin embargo, nos quitaron, claro, había un propósito del Huinca. Y eso es doloroso, es muy triste. Yo como hablante, que yo mamé la lengua, y al ver a los pichiquechas, a los jóvenes, no saber hablar el mapuzungún, para mí es súper doloroso, es súper profundo el dolor. Y lamentablemente estamos hacinados. No podemos decir que vivimos en comunidad porque estamos hacinados. Después que mi papá llegaba, eran cerros completos sus propiedades, po. Bueno, yo creo que una de las cosas principales, aunque la gente diga que las culturas están fortaleciendo, en las nuevas generaciones yo veo que es importante también, obviamente, mantener su cultura, su espiritualidad sobre todo, porque es lo que los entrega fuerza para avanzar, que las nuevas generaciones hoy en día traen otro ingrediente que son los estudios superiores. Hoy día los jóvenes están teniendo más fuerza, se visibilizan, han podido, por ejemplo, entregar un mensaje transversal. Hoy día ya los jóvenes lo están tomando con más respeto, con más claridad. Y ese es un desafío importante, porque una vez que la persona tenga clara su identidad, puede hacer lo que quiera. Una persona que tiene identidad tiene, no sé, un amor propio sobre todo, que es lo más importante. Uno tampoco puede decir que se pierda todo nomás, total, los chicos nuevos los vamos a dejar en el aire. Tampoco les dejamos de enseñar nuestra lengua a nuestros nietos, y aquí yo tengo también 2 nietos. En un minuto de uno se siente con ella y les dice, mira, así era tu abuela, así era tu abuelo, eso hacíamos cuando éramos niños. Porque ese es el diario de vida que nosotros tenemos. Tenemos ahí como un libro gigante. Eso es lo que le tenemos que dejar. Creo yo que no hay nada más bonito que rebuscar la historia del Moguén Mapuche.
para poder tener una buena reflexión. Las personas que no nacieron en el campo o que viven en el campo y no le dan la importancia que tiene donde viven, tienen que buscar historias relacionadas con nuestra historia, porque muchos desconocemos nuestra historia. No tenemos idea de nuestro Monén pasado, de nuestra vida pasada, de nuestro Taqueché. Y ahí vuelve a nacer todo. Vuelve todo. Y ahí ya no hay quien lo pare. Creo que nosotros como personas mapuches tenemos que buscar nuestra historia. Nuestro tubún, nuestro copalme. ¿De dónde venimos? Porque está en nosotros de que vuelva el Monén mapuche. A lo mejor no tal cual como lo éramos antes, pero que exista el respeto, que exista esa defensa por nuestro Monén. Nosotros, las mujeres mapuche, la mayoría que hemos salido a luchar en las marchas, estoy segura que no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por la futura generación. Eso es lo que hay que hacer. Hay que recuperar, sí, el territorio hay que recuperarlo. Hay que recuperar la cultura para volver a respetar nuestro Monén. Y tenemos que recuperar la lengua. ¿Por qué es tan importante la lengua para nosotros los mapuches? Porque si no, ¿cómo nos comunicamos con nuestra naturaleza? ¿Cómo vamos a hacer un illatún, un yeyipún? ¿Cómo le vamos a pedir agua a un ñenco? Para el huinca la piedra es algo inerte, que no tiene vida. Para el mapuche sí la tiene, todo tiene su ñen. ¿Cómo vamos a hablar nosotros con ellos si no sabemos la lengua? El mapuzungún. Así que buñoto ahí taín mapuzungún, taín mapuche raquizuam, taín mapuche Monén, taín yam mawal taín chin, feikaptem ume mañum, que me pifunche mai, que me chipafuiche mai dani, en tuelta kuifike Monén sungu, huelo femeche inche tremon, femeche ngalame lungen, femeche Monén ka mañum.